Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de esta impresora láser Hewlett Packard Neverstop 1000A. El número de este producto es el 4RY22A. Les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda, porque a veces me hacen preguntas que sus respuestas están en el video o en la descripción del video. Entonces primero vamos a mirar qué encontramos por acá adentro. Abrimos la caja y primero encontramos el cable de poder, que ahora lo vamos a mirar. Por aquí tenemos la pasta que cubre las hojas, que también la vamos a mirar ahora más de cerca. Por acá tenemos unos documentos también, que ahora los miramos. Por aquí tenemos un pedazo de cartón, pues que no tiene nada. Y aquí ya tenemos la impresora, pero pues la recomendación no es sacarla de esta manera porque los icopores se nos pueden partir. Y se supone que tenemos que guardar todo en buen estado, la caja, los icopores, todo lo demás, por si de pronto tenemos un defecto de fabricación. Entonces tenemos que enviar la impresora en la misma caja con los icopores, las bolsas plásticas y todo. Entonces esta no es la manera correcta de sacarla. La manera correcta es voltearla, o sea, de esta manera, colocarla hacia abajo y levantar la caja de esta manera. Entonces de esta manera no se nos va a dañar los icopores. Entonces ahora la volteamos, la colocamos aquí y ya podemos retirar los icopores. Miramos que también está en esta bolsa plástica, entonces también la retiramos. Y esa es la manera de sacar la impresora. Entonces vamos a mirar lo demás. Bueno, primero vamos a mirar los documentos que teníamos en la bolsa plástica. Vamos a retirar esto un poco. Entonces primero aquí tenemos, bueno, de la información de la garantía, que viene en varios idiomas, incluido el español. Tenemos que sacarlo por aquí y por aquí está lo del español. Esto pues ya casi no es relevante, pues tenemos que guardarlo de igual manera. Por aquí tenemos otra hoja que es también de igual manera el certificado de garantía, dice para México. De igual manera estamos en Colombia y todavía acá también tenemos la garantía. Aquí tenemos otro documento que es sobre el soporte de Hewlett Packard que tiene a nivel internacional, que debemos visitar la página de Hewlett Packard por si de pronto soporte técnico. Incluido también por el lado de acá tenemos los teléfonos, incluido para mi país, Colombia, también está el teléfono y pues para otras partes de Latinoamérica. Y por acá también tenemos otro documento que es la guía de referencia de cómo se utiliza la impresora, también está en varios idiomas, incluso el español, que por aquí está también. Y todas estas cositas pues de igual manera las vamos a ver en este video, toda esta información. Y por último tenemos aquí este documento que es de cómo desembalar la impresora, qué es lo que tenemos que hacer. De igual manera todo esto también lo vamos a hacer dentro de este video. Por aquí tenemos el cable de poder, que es así de estas puntas, así como lo pueden mirar. Tiene su fase, su neutro y el polo a tierra. Este cable tiene una medida de 1,50 m y el calibre de este cable es 18 para soportar hasta 2.3 amperios. También les comento que este cable es un poquito grueso, no es como el de las CPUs o torres, que pues son más delgados los cables. Por tanto, si este cable de poder se les llegase a perder, no se puede comprar un cable de poder como el que se utiliza con las CPUs, porque el otro no les va a servir, se va a dañar ahí mismo, porque este es un cable grueso, fuerte, para soportar la carga de la impresora que consume bastantes vatios. Eso ya lo vamos a mirar más tarde. Ahora tenemos aquí la impresora. Primero les voy a hablar sobre sus medidas. Hacia lo ancho, así tenemos 38 centímetros o 14.98 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 37.15 centímetros o 14.6 pulgadas. Si tuviera la bandeja que cubre aquí las hojas, que ya la vamos a mirar más tarde, ya sería un poquito más la medida hacia acá y completaríamos hasta los 46.5 centímetros
o 18.31 pulgadas, y de alto hacia acá tenemos 21.1 centímetros u 8.30 pulgadas. Pero si ya levantamos esta parte de aquí, que ya la vamos a mirar más tarde, ya alcanza, esto llega hasta acá arriba, ya alcanza los 44.5 centímetros o 17.52 pulgadas, y en el peso tenemos 6.93 kilogramos o 15.28 libras. Bueno, y entonces ahora vamos a quitar las cintas. Despegamos esta parte de aquí, quitamos esta otra cinta, quitamos también esta cinta de aquí y también quitamos esta cinta de por acá para poder levantar esta parte. Y ahora ya podemos levantar esta parte de aquí. Ahí es cuando les digo que llega la parte bien alta. Y aquí también levantamos esta cinta de aquí. Esto sale junto con lo de aquí. Levantamos aquí y esto lo retiramos. Y este plástico color naranja, pues si quieren lo desechan nomás en la basura. Lo digo porque me imagino que de pronto lo podrían preguntar. Entonces por aquí también de una vez les voy indicando, este es el tambor de creación de imágenes que va junto con este de aquí. Este lo podemos retirar aquí, levantándolo de esta manera, jalándolo hacia acá. Entonces por aquí también tenemos el drum, que es el que se va a desgastar pues con el tiempo. Entonces después tenemos que cambiar toda esta unidad, mírenla, cuando ella ya no imprima correctamente, porque él alcanza unas recargas. Después se va poniendo defectuosa la impresión. Entonces esta parte de aquí y esta parte de acá la unimos en esta parte de aquí y en la de acá para que pueda ingresar. Entonces la colocamos ahí, primero la parte de adelante y después la colocamos ahí. La vida útil de este tambor de creación de imágenes es de 20.000 páginas aproximadamente. En este momento este tambor ya tiene la tinta, ya tiene el polvo con el que se va a imprimir, y la carga que tiene nos va a poder funcionar para imprimir hasta 5.000 páginas, cosa que lo podemos recargar varias veces hasta más o menos completar las 20.000 páginas. Entonces bueno, vamos a cerrar esto por aquí. Por aquí tenemos la entrada de la recarga del polvo o de la tinta, digámoslo así. Resulta que cuando se nos termine la tinta en la parte de aquí delante, ya lo vamos a mirar, hay unos indicadores de tinta, entonces tendremos que recargar. Para recargarla entonces giramos este por aquí y lo tenemos que hacer con un cartucho así como lo ven, de este que estoy mostrando en la pantalla, e ingresarlo aquí. Uno lo voltea y después lo empuja. Voy a dejar una pestaña por aquí a ver si puedo de cómo se recarga. Es el video que recomienda y lo ha hecho Hewlett Packard. Y hay dos clases de tanques para recargar. Está el 103A, que con el cual podemos imprimir aproximadamente 2500 páginas, y hay otra referencia que es la 103AD, que ese viene por dos recargas, o sea, vamos a poder imprimir hasta 5000 páginas. Eso es un estimado, no quiere decir de que sea en realidad ese valor. Para saber cuándo ya podemos recargar, aquí en esta parte hay una imagen que cuando está apagada quiere decir de que la podemos utilizar normalmente la impresora, pero cuando ya se enciende quiere decir de que ya podemos recargar la impresora. Por la parte de encima es por donde van a salir las hojas después de que se impriman y se van a colocar aquí en esta posición. También tenemos aquí un extensor que lo podemos hacer hacia acá, y entonces ahí es donde van a quedar las hojas. Estas son hojas tamaño carta, y también tiene estas pestañas por aquí que son las que permiten que cuando se vaya imprimiendo la hoja se agache y se deslice y se pegue por esta superficie y no queden hacia arriba como onduladas, porque esta impresora siempre trabaja a bastante calor, entonces las hojas se van a doblar un poco. Por tanto, para eso están estas películas o láminas negras. Por aquí tienen unas gomitas que las podemos limpiar de vez en cuando con alcohol isopropílico para que salga libremente la hoja y no se vayan a desgastar. Y esta bandeja de aquí aproximadamente puede recibir hasta 100 hojas. Por aquí tenemos el frente de la impresora, es aquí donde nosotros podemos colocar las hojas. Entonces bueno, vamos a colocar estas hojas por aquí. Ahí, con este la ajustamos, o si gustan también cuando van a colocar papeles más pequeños, con este los pueden ajustar
o desajustar pues para cambiar las hojas. Entonces bueno, colocamos aquí, ajustamos un poco y aquí es donde ya les indico estos apartados que son para ocultar las hojas en la parte de abajo. Entonces bueno, vamos a quitar esto por aquí, quitamos estas cintas y por aquí tenemos el otro. Y es aquí donde nos indica un poco sobre lo de las medidas, y este es el que ajusta el papel en la parte vertical. Entonces este, si gustan, también puede salir y lo colocamos también del otro lado, también se puede, depende de el tamaño de las hojas. Entonces bueno, de todas maneras lo vamos a dejar como estaba. Vamos a retirar este por aquí, retiramos estas hojas y entonces colocamos en esta parte la bandeja. Y es aquí donde ya podemos colocar las hojas ya bien puestas, ajustamos y este lo podemos correr, ahí queda ajustado ya el papel y ya podemos colocar este compartimento para que se guarden las hojas. Entonces no hay que colocarlo así de encima hacia abajo, sino así, de esta manera. Entonces va a quedar ahí. Esta bandeja tiene una capacidad máxima de hasta 150 hojas. En la descripción del video voy a dejar los tamaños de hojas que son compatibles con esta impresora para impresión. También les comento que esta impresora no tiene impresión a doble cara automático, pero sí la tiene en manual. O sea, imprime un lado y volteamos las hojas y va a imprimir por el otro lado. Eso de pronto lo voy a hacer en otro video, o si ya lo tendré el video, entonces lo van a ver por aquí en esta tarjeta, para que de una vez miren cómo se hace ese proceso. También tengo que comentarles que ese proceso se hace solamente teniendo instalado el controlador de la impresora. Si no lo tenemos instalado, no vamos a poder hacer la impresión a doble cara y todas las características que tiene esta impresora. La instalación del controlador también la voy a colocar por aquí para que de una vez lo hagan. En la parte frontal de la impresora también tenemos unas luces o LED indicadores de tinta del tóner. Cuando están iluminados todos, quiere decir que todo está cargado. Entonces conforme va imprimiendo, primero se va a desaparecer la primera línea y eso quiere decir de que le podemos hacer una recarga básica, que es la del número de combustible 103A. Pero si seguimos imprimiendo, se va a desaparecer la otra línea y va a quedar únicamente la última de abajo, y entonces ahí quiere decir de que le podemos hacer dos recargas o una recarga doble, que es de la 103AD, que ya les había explicado. En la parte izquierda de la impresora tenemos una rejilla de ventilación y en la parte de abajo tenemos una ranura para meter las manos y poder levantar la impresora cuando nosotros queramos hacerlo. En la parte derecha de la impresora tenemos una rejilla de ventilación y en la parte de abajo tenemos una ranura para nosotros poder meter la mano o los dedos y poder levantarla cuando lo necesitemos. En la parte de atrás de la impresora tenemos aquí una rejilla también de ventilación. Por aquí en el medio tenemos un sticker donde se encuentra el serial de la impresora, con qué voltaje trabaja, que son los 110 voltios hasta 127 voltios. Y también tiene otra información, bueno, ya distinta aparte. Y por acá abajo tenemos la entrada de la conexión del cable de poder. Y por acá tenemos la entrada de la conexión del cable USB tipo B 2.0, que como se pudieron dar cuenta en el unboxing, el cable USB no está incluido en esta impresora y tendremos que comprarlo por aparte, para que lo compren de pronto antes de desembalar todo, porque pues igual yo creo que cuando compras una impresora y en el momento que la sacas de la caja, lo primero que quieres hacer es usarla. Entonces, para que lo tengas en cuenta, tienes que comprar el cable USB por aparte. Bueno, antes de encender la impresora y pues mostrarles lo de este panel de acá, les voy a comentar sobre unas características adicionales que deben saber de esta impresora. Primero, que la impresión es tipo láser, utilizando un polvo negro, o sea, solamente imprime a negro, no utiliza tinta líquida.
por tanto no se seca esa tinta. Entonces esta impresora sí la podemos guardar durante mucho tiempo, incluso imprimir poco a veces, que si de pronto la guardas unos 3 meses, 4 meses, hasta 5 meses, hasta más. Y si la enciendes y la vuelves a utilizar, la impresora va a funcionar normalmente. No es como las impresoras de tinta que tienen que estarse utilizando constantemente, porque si no se hacen pues se seca y se daña y pues ya es grave la cosa. La velocidad de impresión de esta impresora es de 20 páginas por minuto en tamaño A4 y es de 21 páginas por minuto en carta. Si ya se utiliza tamaños más pequeños, entonces ya va a poder imprimir más hojas en ese minuto. Lo otro es que este modelo no tiene servicio de impresión inalámbrico Wi-Fi. La velocidad del procesador es de 500 MHz, la memoria RAM es de 32 GB, es compatible con sistemas operativos Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 de 32 y 64 bits. También es compatible con sistemas operativos Mac y Linux, que las versiones en especial de esos dos sistemas operativos los voy a colocar en la descripción del video. Por el cable USB conectándolo a un celular no podemos imprimir, o sea, hay unos conectores que se llaman OTG que sirven para conectarse al celular y después sacan un puerto USB hembra tipo A. Entonces con ese lo podemos conectar a la impresora, pero ese servicio no está disponible por ahora, o sea, no podemos imprimir desde un celular con el cable USB. El consumo de energía de esta impresora es de 365 vatios. Imprimiendo, o sea, cuando está imprimiendo consume esos vatios o esos watts, depende de cómo se le diga en el país. Por acá le decimos de las dos formas, como se quiera decir. Y en estado lista, o sea, lista para imprimir, quieta ahí, consume alrededor de 2.8 vatios. Cuando está en modo de espera consume 0.6 vatios y cuando está apagada y con el cable conectado consume 0.1 vatios. Por tanto, se recomienda que cuando no la estemos utilizando mejor desconectarla. Lo otro es de que como consume bastante, como ya escucharon 365 vatios, esta impresora no puede ir conectada a una UPS donde está la protección con la batería, porque si nosotros mandamos la impresión nos va a apagar la UPS y la UPS, depende de todo lo que tenga conectado, se va a apagar todo. Por tanto se recomienda utilizar un regulador de más de este bateaje, ya puede ser de unos 500 vatios, o las UPS a veces tienen un puerto distinto a los demás, que por lo general es blanco, que es un bypass que solamente tiene regulación. Entonces lo podemos conectar ahí y no vamos a tener ningún problema. Ahora conectamos el cable de poder a la impresora y en el momento que lo conectemos automáticamente se va a encender la impresora. Entonces aquí se va a demorar aproximadamente un minuto. Esperamos. Bueno, ahí como le había colocado las hojas, entonces se va esta partecita. Listo, la impresora ya dejó de sonar, sonó un buen rato, incluso más de un minuto, pero ya terminó esa inicialización que hace esta impresora. Solamente una vez va a demorarse, después ya cuando la encendamos ya va a estar lista. Y ese es el tiempo que se demoró en inicializar esta impresora, solamente lo hace una vez, incluso se demoró más de un minuto. En la parte izquierda inferior tenemos el panel de manejo, donde podemos encontrar varias imágenes y varios LEDs que nos van a informar de lo que está pasando con la impresora. Entonces desde arriba, por ejemplo, tenemos un icono de la hoja y al lado un icono de signo de admiración, que por ejemplo cuando se encienden los dos y empieza a parpadear, eso significa que hemos enviado una impresión y que no ha habido papel en la bandeja de entrada. También puede estar encendido fijo los dos al mismo tiempo y eso quiere decir que hubo un error de papel. También puede iluminarse el de en medio, el de signo de admiración. Por ejemplo, cuando está parpadeando, eso quiere decir de que la cubierta de acá encima puede que esté mal cerrada. Y si está encendida fija, puede que haya un error de servicio y ahí sí pues tendríamos que comunicarnos con Hewlett Packard para que nos colabore de pronto con el inconveniente. Al lado tenemos el LED indicador luminoso del tambor de imagen. Si este LED está encendido fijo, quiere decir que el tambor de impresión de imágenes está llegando al final de su vida útil. Si este LED está parpadeando,
eso significa que hay un problema con el tambor de impresión de imágenes, y también puede significar que el tambor de impresión de imágenes debe ser sustituido. Más abajo tenemos una X que se ilumina de color rojo y esta nos sirve para presionarlo y cancelar un trabajo de impresión que tengamos, que de pronto nos hayamos equivocado. Por acá tenemos una imagen como de una hoja con una flecha hacia abajo y ese es el botón de reanudar. Este nos sirve para cuando vamos a enviar una impresión a doble cara y nos imprime primero la primera cara y después volteamos las hojas, colocamos en la bandeja de entrada y después lo presionamos este botón para que continúe con la otra cara, con la impresión de la otra cara. Este botón también nos sirve, por ejemplo, para imprimir una página de configuración. ¿Cómo lo hacemos? Lo tenemos presionado por alrededor de 3 segundos y la impresora va a tomar la orden y nos va a imprimir la página de configuración. Después tenemos por acá abajo un botón de encendido más indicador luminoso que podemos presionarlo lógicamente para encenderla y también lo podemos volver a presionar cuando está encendida para apagarla. También el indicador luminoso puede estar encendido fijo y esto indica que la impresora está preparada para imprimir. Cuando el indicador luminoso está parpadeando, eso indica que se está recibiendo datos de impresión y este indicador luminoso también puede estar encendido tenue y eso indica que la impresora se encuentra en estado de suspensión. Ahora vamos con las pruebas de impresión para ver cuánto se demora en responder y en imprimir. Lógicamente que no vamos a enviar las 20 hojas o páginas de impresión, solamente le vamos a enviar 5, pues como para darnos cuenta más o menos cuánto se demora. Entonces ya la tenemos conectada por el puerto USB. En este momento la impresora está encendida en estado de suspensión y ya la tenemos aquí con el computador en Windows. Entonces bueno, vamos acá a la parte donde estamos con Windows y aquí tenemos un documento que encontré por ahí en internet que se llama El Espacio. Entonces tiene 5 páginas, tiene texto, tiene imágenes. Entonces bueno, vamos a darle la impresión, control P, y aquí ya aparece como predeterminada la impresora. La calidad la voy a dejar normal, todo igual. Entonces vamos a darle imprimir para mirar cuánto se demora en imprimir esas 5 páginas. Listo, ya le acabé de dar a imprimir, todavía no se ha enviado, hay que esperar a que se envíe acá adelante. Esperemos todavía. Listo, ahí ya se fue, la impresora se encendió al instante de una vez y esto es lo que se va demorando en imprimir, para que la tengan en cuenta. Entonces ya aquí tenemos todos los documentos y miren que los ha impreso pues lógicamente excelente porque pues la impresora es nueva. Entonces aquí están todas las 5 hojas y pues ahí se pueden dar cuenta cuánto se demoró en imprimir solamente esas 5 hojas y la verdad pues a mí me pareció que los hizo muy rápido. También les comento que estas impresoras láser son las más apropiadas para imprimir códigos de barras. También les comento que no vayan a preocuparse por si de pronto en el momento que estén enviando bastantes impresiones, alrededor de unas 10 o 20 en adelante, puede que empiece a salir humo por donde salen las hojas y esto se puede decir que es normal porque la impresora trabaja con mucho calor. Y bueno, ahora les voy a dar mi opinión sobre esta impresora, a ver qué tal me ha parecido. Entonces recuerden que, como siempre lo digo en todos los videos sobre computadores y estas cosas, que no hay impresora, no hay computador perfecto, siempre todas van a tener su punto desfavorable o algo así. Pero debemos guiarnos a ver para qué la vamos a utilizar, si en realidad nos va a servir. Entonces primero voy a decir lo que sí me gustó de esta impresora, que las hojas quedan guardadas aquí en este depósito o no sé cómo le pueden llamar. Entonces eso permite de que no le caiga polvo a las hojas y así no se dañen las gomas de arrastre de papel, porque a veces eso es lo que daña las gomas, las ensucia porque a veces le cae el mugre o el sucio, el polvo, y en el momento de que la goma arrastra el papel, ahí se va ensuciando, se va desgastando. Entonces ese lo veo como un punto favorable. Lo otro que sí me gustó es que sigue conservando la velocidad de impresión de los antecesores de esta impresora, o sea, lo hace muy rápido y eso pues me parece que está muy bien. Lo otro que me parece bueno es que por aquí delante pues tenemos los LED indicadores de la tinta, pues que entonces podemos estar pendientes de
que no se vaya a terminar. Lo otro también, la recarga muy fácil, pues de que la podemos hacer desde por aquí. Ya en el video de Hewlett Packard ya nos indica qué tan fácil es hacer la recarga. También me gusta que tiene su bandejita, o sea, es muy cómoda para trabajar. Para imprimir grandes cantidades de hoja, pues imagínense que recibe hasta 150 hojas, que me parece que es suficiente. Ahora sí vamos con los puntos que me parecen desfavorables. Lo primero, pues que consume demasiada energía eléctrica. Ya escucharon que consume hasta 365 vatios o watts, entonces eso es un valor un poquito alto para el consumo de energía. Lo otro que no me gustó es que no incluye el cable USB, por tanto, como les comentaba, tenemos que apenas ir comprando la impresora, ya tenemos que ir pidiendo de una vez el cable USB para conectarla, porque si llegamos a la casa con la impresora y ya vamos a hacer la instalación, la inicialización de todo, y no tenemos cable USB, tenemos que salir nuevamente a comprarlo, y ese me parece que es un punto desfavorable. De igual manera, es una economía que de pronto la hace la marca, que en realidad no es muy relevante, porque yo creo que ellos, si quisieran comprar cables en cantidades altísimas, entonces les saliera muy económico para ellos y para nosotros nos cayera muy bien. Lo otro que no me gustó es que, bueno, ya hablé sobre el depósito, que me parece bueno, pero yo creería que hubiera sido bueno que esta parte de acá arriba hubiera sido transparente para nosotros poder mirar cuándo se nos va a terminar las hojas, porque por ejemplo, si mandamos a imprimir grandes cantidades, de pronto tendremos que estar pendiente de sacando, mirando, entonces eso es como un poquito incómodo. Entonces, si fuera transparente, pudiéramos ver cuándo se nos va a acabar las hojas y así podemos recargar cuando en realidad lo necesitamos. Y bueno, yo creo que hasta ahí todo lo de esta impresora. Recuerden que voy a dejar otros videos en la descripción de este video para que miren lo de la impresión a doble cara y la instalación del controlador en Windows. Ya para otros sistemas operativos ya no lo podría hacer, porque no tengo otros sistemas operativos, sino que solamente tengo Windows. Entonces, hasta aquí hemos llegado al final de este video. Espero que se suscriban al canal si les ha gustado este video. También le puedan dar me gusta o dejarme su comentario si la van a comprar, qué les ha parecido, y si la tienen, qué tanta productividad le están dando, cómo les ha ido con las recargas, con el tambor de creación de imágenes, esa clase de cosas. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.